Pues pasamos a la siguiente parte, que es la parte de nuestra otra familia, que es la familia española, que muchas veces pues no tomamos tan en consideración, pero que realmente es el idioma que hablamos. Entonces hay que ver de qué madera están hechos los conquistadores españoles y cómo eran dignos de estar escritos en letras de oro, en palabras de Díaz del Castillo. Vamos a ver quiénes eran, cómo pensaban, de la misma forma que vimos a los indígenas, pues vamos a ver a los españoles. Bueno, para empezar decimos españoles, pero pues si ven aquí no hay España, ¿no? Aquí está la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Granada, de Navarra. Entonces la unión de España, digamos, empieza con el matrimonio entre la reina Isabel de Castilla y Felipe de Aragón. Y esto es el que da inicio, bueno, son los reyes católicos, como sabemos. Y bueno, un poquito nada más de historia, ellos, bueno, lo que es ahora España, que antes no era España, pero estuvieron bajo el dominio árabe por 8 siglos. Entonces, para ellos todo era una reconquista. ¿Reconquista de qué? De sí mismos, de su territorio, porque habían sido conquistados pues por otras potencias llamados así los árabes, y el último reducto que queda para 1492 es Granada. Es una batalla de los reyes católicos, como que son varios frentes. El primer frente, podríamos decir, es la religión. Entonces son los reyes católicos, se instauran y ellos no quieren nada que no sea católico dentro de su reino porque ellos consideran que ese es el origen de su identidad. Entonces hay una expulsión de los judíos, que es una fuerza económica muy importante, sobre todo financiera, incluso financian las mismas finanzas de los reyes de España. Entonces, digamos, no es fácil esta decisión, la toma particularmente la reina Isabel, de la expulsión de los judíos. Y por otra parte, la expulsión también de los árabes de su propio territorio. ¿Bajo qué condiciones dejan que se queden si se convierten? Es extraño porque nosotros, a lo mejor nuestra mentalidad de ahora diríamos, bueno, que se queden, se aportan tal cantidad de dinero, invierten en algo. No, no, no. Aquí lo importante era la religión que profesaban y si los dejan quedarse si se convertían. Entonces, en 1492 es un año espectacular porque es la toma de Granada, el último bastión árabe, y también es pues sabemos, ¿no? El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España. Y este año, digamos, inicia una nueva época para España y para el mundo. También es importante comentar que ya a través de la reina Isabel habían habido reformas, sobre todo con los franciscanos, para reformar estas órdenes. Entonces, la orden fuerte, digamos, de España o de lo que ahora sería España, eran los franciscanos. Bueno, ¿quién es el conquistador? ¿Quiénes son los que vienen a América? Pues son hombres y mujeres, pero particularmente hombres, que están con una parte de su ser en la Edad Media y con otra parte en el Renacimiento. Hay un cambio generacional, digamos, pero muy marcado, ¿no? Entonces, en la Edad Media hay una dependencia de Dios que está determinada por el mérito. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la concepción de la Edad Media es lo que yo hago está en función de Dios. Yo soy un instrumento de Dios. Entonces, mi pensamiento de Edad Media en este instante es, Dios mío, que yo pueda ser un instrumento para que lo que tú quieras puedan escuchar la gente y pueda entender. Ese sería el concepto de mérito. Y la concepción de pueblo sería la entrega por un bien mayor. Vemos la construcción de las catedrales. A mí me impactó en Europa que había catedrales de construcción de 1, 2, 3 siglos. Quiere decir que la gente construía algo que nunca en su vida iba a ver. Construía algo que al final no tenían, no sabían cómo iba a terminar y no tenían la necesidad de en la piedra que ellos poner, Claudia puso esta piedra. O sea, no tenía necesidad de poner su nombre, porque realmente lo que ellos construían era en dependencia de Dios. Y por otra parte empezamos a ver qué es el renacimiento, la conciencia del hombre como dependencia de Dios, que ya explicamos lo que es el mérito, es suplantada por el hombre como medida de la realidad. Entonces, mi conciencia del renacimiento es, ok, ojalá este video salga súper bien y ojalá mucha gente se conecte, y entonces yo empiezo a poner indicadores.
¿no? Indicadores para controlar el éxito que puedo tener de la conferencia, y repito, el mérito sería que yo pueda ser un instrumento de Dios. Entonces, los conquistadores, bueno, pero también las órdenes mendicantes, todos los que vinieron a América, pues tenían esta mentalidad como entre una cosa y la otra. En el Renacimiento vemos que es un clima de mayor riqueza, desarrollado durante la Edad Media, la instintividad humana se abrió camino y se fue ideologizando y se encuentra un fundamento cultural el humanismo. ¿Qué es esto? Un poco también lo que ya habíamos explicado, es esta parte de ya le voy a poner a la piedrita mi nombre, que vean que yo las piedras las pongo increíble y me salen súper bien, ¿no? Entonces, está bien porque es un poco el despertar, ¿no? El decir, ok, yo puedo, o sea, hay muchísimas cosas que puedo hacer. La cuestión es que hay un eslabón que se rompe un poco, que es esta dependencia de Dios. ¿Para qué quiero a Dios si yo soy buenísima poniendo piedras? Entonces, la diferencia entre el medioevo y el renacimiento sería: en el medioevo una gran religiosidad, providencialismo, así lo quería Dios, predestinación, yo nací para esto, y un ideal unificador que era Dios, que es lo que yo tengo en común con todos los demás, es que somos hijos de Dios. Este es el ideal unificador, que en las catedrales la gente de cualquier situación económica, social, estaba ahí construyendo. O sea, había una unidad porque eso era lo que unía. Y también había un espíritu de caballería, que era servir a Dios y al rey, que era un ideal señorial de vida. Yo me he puesto a pensar qué pasaría el día de hoy si nos vamos a colonizar Marte y a lo mejor, suponiendo, no somos los conquistadores, vamos a Marte, y pues no sé si estuviéramos llamando todo el tiempo a quien nos hubiera mandado a la misión, ¿no? Al presidente, etcétera. Y es increíble porque todos los conquistadores, las órdenes mendicantes, pues obedecían al rey, que ni habían visto ni conocían y que no venía aquí a revisarle su trabajo, ¿no? Entonces, esta es una parte medieval. ¿Cuál es la parte del Renacimiento? Es un individualismo, el hombre se desplaza al centro del universo. Se desplaza de que es el centro del universo porque empieza a darse cuenta de sus capacidades culturales, sus capacidades intelectuales, todas las capacidades que tiene. Pero empieza a tener un afán también de obtener riquezas. ¿Por qué? Pues porque se centra en sí mismo y en lo que puede lograr. Ya no hay esta cuestión de que soy instrumento de algo más, sino más bien yo cuántas cosas puedo obtener. Y pues el pragmatismo, que es legitima cualquier medio para alcanzar el fin. Entonces, entre una mentalidad y la otra estaban los europeos que vinieron, principalmente, dijimos, de España, que en realidad era Castilla-Aragón. Bueno, la España de la Reconquista, como vemos, ahí está, ¿no? Navarra, Aragón, Castilla y el Reino de Granada tuvieron 800 años de reconquista, y esta mentalidad que tenían de reconquista era luchar contra los infieles. Los infieles, ¿quiénes eran? Los judíos, dijimos, los árabes. Pero cuando cruzan el charco, pues los infieles son los indígenas. O sea, no hay mucha diferencia si se dan cuenta. Judíos, árabes, pues pasamos a los indígenas. La situación es completamente diferente, no digo que no, pero la mentalidad es luchar contra los infieles para convertirlos. La misma mentalidad que con los indígenas y que con los, que con los judíos y que con los árabes la aplican con los indígenas, casi puedes permanecer, sí, perfecto, pero te conviertes. Entonces, cuando descubren América, pues esta idea de vamos a esta lucha contra los infieles, lo único que cambia es el territorio, pero la mentalidad permanece. Por eso entendemos que cuando vienen aquí lo que más querían era, bueno, los bautizamos a la fuerza, ¿no? Era un poco esta idea que tenían. Bueno, vamos a hablar de Hernán Cortés, uno de los personajes favoritos y de los cuales pues se dicen muchas cosas. Estudió en la Universidad de Salamanca, que era, digamos, el Harvard de la época. A los 19 años se fue a la Española, o sea, a los 19 años ya estudiado, él era de familia noble, digamos, se le decía Hidalgo, hijos de algo, de familia noble, que había venido un poco a menos en el sentido económico, entonces quería buscar una nueva oportunidad. Y llega con el gobernador Diego de Velázquez de Cuéllar en Cuba. Y junto con Diego de Velázquez realizan esta tercera expedición a las Nuevas Tierras. Recordemos que hasta ese entonces habían descubierto puras islas, entonces estaban pues tratando de encontrar otra isla, ¿no? Y lo que hace Hernán Cortés es, llega a México, que en ese entonces no era México, pero el territorio mexicano,
a Yucatán y vemos un poco la diferencia de dos mundos, ¿no? Imaginemos a los españoles que llegaron. Los que llegaron eran, los números siempre son aproximados, más o menos, entre 500 y 800 españoles había. Vemos la diferencia de dos mundos, ¿no? Calakmul, Campeche y Catedral de Zamora. Entonces, cuando se escriben los españoles, pues es bellísimo cómo narran todo lo que encuentran como algo espectacular, como algo que solamente habían leído en estos libros, pues de caballeros, ¿no? De esa época, están viviendo un sueño hecho realidad, ¿no? También por ser caballeros, en el sentido de conquistadores. Vemos aquí la exuberancia, pues ya sabemos, ¿no? De nuestro México y de toda la vegetación que encuentran. Y también, bueno, veamos México Tenochtitlan, una ciudad inmensa, inmensa para los estándares de cualquiera, incluso para los de Europa, una ciudad muchísimo más grande que las de Europa, aproximadamente 250,000 habitantes. Y vemos que, y vean los trazos geométricos, sí, verdaderamente una belleza, ¿no? Espectacular, los montes, las calzadas, y bueno. Pues vamos a cerrar aquí la parte española, creo que la cierro un poco antes, para que Jesús nos ayude con sus comentarios. Lo voy a dejar acá. Ok, gracias Clau, y aprovecho también para decirte y compartirles a los demás que también para mí es un honor platicar contigo y haber trabajado contigo en algunas ocasiones y haber sumado esfuerzos. Así que también para mí es un honor, ¿eh? Es que es una complicación lo de España misma, lo sigue siendo, ¿eh? Si ustedes ponen una mirada a las noticias actuales de la política española, están muy divididos en izquierdas, en derechas, en tradicionales, los que quieren conservar ese núcleo de la monarquía hispánica, y otros que quieren crear una serie de divisiones que se orienten a la disolución de España. Hay mucho independentismo en el País Vasco, en Cataluña, en algunas zonas, hasta en las Islas Canarias. Entonces, España sigue padeciendo esa multiculturalidad unida a su pesar y un poco a la fuerza. Bueno, como ya nos compartías tú en un resumen, es una realidad complicada que está en formación. En mi opinión, incluso la vida de España como nación es más difícil que la del mismo México. México, y en buena medida gracias a la Virgen de Guadalupe, tiene una conciencia de unidad, y no solo dentro de México, sino hacia afuera, hacia América Latina, más fuerte que la unidad de España. Estamos más unidos nosotros, que nacimos después, que ellos, los españoles. Han tenido una historia muy, muy complicada. Esa unión entre Castilla y Aragón al principio fue muy poderosa. La Inquisición española, el espíritu de cruzada, la epopeya de la conquista, el hecho de que España saliera de sus fronteras y se convirtiera en un imperio global, por mucho tiempo pareció que había resuelto este problema de la unificación hispánica, pero no lo resolvió. España después pasa por un proceso de decadencia, de perder su puesto de ser un imperio global, poderoso, reconocido, admirado, y los propios españoles tuvieron que plantearse qué habían hecho mal, qué había pasado con ellos. Recuerden que para España fue un poco traumático el perder sus virreinatos, el que Nueva España, Nueva Granada, el Perú, el Río de la Plata se independizaran. Luego perder Cuba y las Filipinas a manos del nuevo poderío estadounidense. Para España fue difícil y siguen padeciendo una serie de sentimientos encontrados. Hay algunos que están orgullosos de esta historia que tú nos cuentas, de la reconquista, del cristianismo, de Santiago, de sus catedrales, de su Virgen del Pilar, de su Virgen de Covadonga, y hay otros, en cambio, que quieren disolver esos principios de unidad cristiana, medieval, incluso románica. Hay algunos que se quieren convertir en una especie de ciudadanos globales a costa de olvidar su identidad hispánica. Entonces, pues, ellos siguen con esa, en cierto modo, en España sigue la lucha contra los infieles, contra los que van en contra de esa identidad española, que en cambio México y América Latina
hemos abrazado ampliamente, reproduciendo las catedrales, reproduciendo la veneración a la Virgen María y muy especialmente en su advocación de Guadalupe. Así que la historia continúa. Y muy interesante, Clau. Muy bien.